Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y hoy estoy aquí con Michael Bor. Hola Michael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, venga, alegres de volverte a escuchar porque ya hacía unos meses que no hablábamos. Y bueno, hoy en esta Sí. ocasión vamos a hablar sobre los íberos. Y bueno Michael, ¿qué tienes que contarnos? Pues la historia de nuestros antepasados, un pueblo que ha sido de los más exitosos en la historia de la humanidad, porque ahora está, bueno, sus hijos se cuentan por cientos de millones por todo el planeta. La hispanidad está basada en un pueblo concreto que son los íberos. Sí, yo estaba estudiando un poco sobre el tema y decía la Wikipedia y los diferentes historiadores que he consultado que una cosa eran los íberos que estaban en el Levante, es decir, en la zona cercana al Mediterráneo, que eran diferentes de los pueblos del interior de la península que eran celtíberos y tenían unas costumbres diferentes. Sí, a ver, es que, bueno, como todos los pueblos a lo largo de la historia, pues lógicamente no se ha formado de un solo aporte cultural o genético en una sola invasión o de una sola mezcla, sino que, bueno, en la península ibérica pues ha tenido una historia pues muy rica, muy diversa, debido a su situación estratégica. Todos los pueblos prácticamente de europeos han pasado por aquí y han terminado aquí. Es curioso cómo muchos pueblos que han pagado pues por el Cáucaso, por eso nos llamamos la raza blanca, se nos conoce como caucásicos, ¿no? Porque todos los pueblos que componen nuestros antepasados han pasado por ahí, por el Cáucaso. Pues todos los pueblos que han pagado por esas estepas de Centro Europa, de Rusia, etcétera, que incluso han subido por Escandinavia, luego han terminado, han bajado por las Galias, lo que ahora es Francia, Bélgica, etcétera. Todos al final han pasado por la península ibérica. Es como si fuera, por simple geografía, la península ibérica es como un límite, ¿no? Al continente europeo. Es el gran límite por el sur, por el occidente. De hecho, la misma palabra lo dice, está rodeada, es prácticamente una isla. Solo se puede entrar físicamente, o sea, por tierra por los Pirineos, y es por ahí por donde han entrado el 99% de los antepasados de lo que hoy se llama el pueblo español. O sea, está muy bien esto y es cierto que tenemos aportes genéticos y culturales de todo el Mediterráneo, incluso de África, etcétera, pero vamos, en un 90 y muchos por ciento, y ahora con el genoma se ha demostrado que es así, que bueno, pues que somos un pueblo europeo, por supuesto, y que somos caucásicos en una gran proporción, y que bueno, el tema racial aparte, la cultura es europea, etcétera, y esto en gran parte lo debemos a un pueblo concreto que es el que ha dado nombre a nuestra península. Es un pueblo realmente maravilloso, ya lo era antes incluso de los fenicios, romanos, griegos, es decir, todos los pueblos que han pasado por la península ibérica han alabado las cualidades del pueblo español, y es muy curioso que nos han descrito, ¿no? Ya desde tiempos muy antiguos de forma que parece que estuvieran hablando de los españoles de hoy. Hay dos frases que a mí se me han hecho mucha gracia de los romanos, hablando de esos hispanos que eran más que nada íberos, sobre todo en esa época, diciendo que éramos un pueblo valioso, pero que estábamos mal jerarquizados, ¿no? Lo cual es que sigue siendo completamente, eso es lo que hablamos aquí siempre, o sea, de que sí, que es un pueblo que vale mucho, pero que tiene de líderes, pues, a lo peor de cada casa, siempre. Y bueno, y también decían que cuando no tienen un enemigo fuera, lo buscan en casa. Entonces, eso entre un montón de descripciones de todos los pueblos extranjeros, aunque en un momento dado fueron extranjeros que pasaron por aquí y que, bueno, pues describieron el pueblo que había, que eran más que nada los íberos. Eso que has dicho al principio, tienes toda la razón. Los pueblos de Levante seguramente eran los que, en ese sentido, menos, vamos a ver, todos eran íberos, ¿vale? De hecho, los íberos llegaban hasta un buen, o sea, hasta muy arriba de lo que hoy es Francia. Luego, al venir los celtas en la Edad de Hierro con armas de hierro superiores a las de bronce que ellos tenían, les hicieron retroceder hasta la meseta ibérica, y entonces pues ahí es donde se produce la gran mezcla
que da lugar a los celtíberos, ¿no? A los pueblos de toda la cornisa cantábrica y incluso que se desparramaron por la por lo que es Portugal, la meseta, etcétera. Y entonces, pues España quedó como sí dividida entre dos grandes, la península ibérica, quiero decir, entre dos grandes pueblos o confederaciones de pueblos que eran, pues, sí, las naciones íberas y las naciones celtíberas. Y digo naciones porque no estados, porque eran pueblos, o sea, no eran, o sea, los betones o los turdetanos o los cántabros no eran tribus, eran pueblos, o sea, eran naciones, lo que los romanos llamaban naciones, no estados, ¿eh? Eso ya luego explicaré la diferencia, porque a veces no lo tenemos muy claro, pero eran que a su vez estaban divididos en tribus y que a su vez estaban divididos en clanes familiares. ¿Vale? Pero eran pueblos que vivían completamente a su modo y manera, no había ninguna unión política y de hecho fue Viriato el primero en realmente proponer una unión ibérica, ¿no? Pero eso hasta él no se había dado prácticamente. Pues sí, he estado leyendo y estudiando y bueno, pues parece ser que llegaron los fenicios al sur de la península y fueron los primeros pueblos extranjeros que llegaron como turistas, se quedaron aquí, pusieron sus apartahoteles en la costa del sur, allá por el siglo noveno. Y luego llegaron los griegos en el siglo séptimo a la zona de Cataluña. Y posteriormente llegaron los cartagineses en el siglo tercero y para contrarrestar el poder cartaginés llegaron los romanos en el siglo, sí, más o menos en el tercero, segundo. Y bueno, ¿qué opinas de eso? Bueno, todos los pueblos que has citado forman parte también de nuestra, no solo de nuestra cultura, sino de nuestro ADN, todos dejaron su impronta. Vale, hay que aclarar que no todos estos pueblos que has nombrado eran para empezar europeos. O sea, los fenicios, de hecho, es lo que hoy serían los palestinos, propiamente dicho. O sea, eran de esa parte del otro extremo del Mediterráneo. Los cartagineses, Cartago estaba en lo que hoy es Túnez. O sea, que yo con todo esto no estoy haciendo un panegírico racista, ni mucho menos. Simplemente lo que pasa es que la base de nuestro pueblo es indoeuropea, es íbera. Y todos estos pueblos, inclusive los griegos, los romanos y demás, llegaron a un país que no era el suyo, lo colonizaron, ¿vale? De igual manera que nosotros cuando fuimos a América, pues los españoles, nuestros antepasados, pues fundaron allí una nueva, entre comillas, una nueva España. De hecho, llamaron así, por ejemplo, a lo que hoy es México, ¿no? Pues exactamente lo mismo hizo el padre de Aníbal, por ejemplo, que eran cartagineses, fundando Cartago Nueva, Cartagena, que a su vez luego nosotros lo hemos llevado a América y ahora es más famosa Cartagena de Indias que la Cartagena original en Murcia, ¿no? Entonces, quiero decir que hemos sido colonizados, en el buen sentido de la palabra, por un montón de pueblos que tenían una civilización detrás. La palabra civilización viene de ciudad. O sea, no hay civilización que no tenga ciudades. ¿Los íberos eran un pueblo civilizado cuando llegaron estos pueblos a la península? Pues en gran parte sí lo eran. O sea, cuando llegan todos estos pueblos que has nombrado, ya había aquí una cultura bastante avanzada, ¿vale? Sobre todo en la parte levantina y sur de la península. Ya en la cornisa cantábrica hay otro panorama completamente diferente, pero más que nada la meseta, Levante y el sur de la península eran zonas muy ricas solo por la fertilidad de la tierra y que dio lugar pues a que hubiera una civilización también muy rica. Las primeras civilizaciones de la historia han sido agrarias. Entonces era más fácil que se diera en Granada o en Valencia una civilización que aquí donde estoy yo ahora mismo, que es en Santander, en lo que antes era Cantabria, que pues era pues una tierra muy montañosa, muy más ganadera que de agricultura, y eso ha influido mucho en cómo ha sido la historia de la península. Por eso, pues el primer imperio del que tenemos noticias, puramente español, puramente ibérico, autóctono, 100%, es Tartesos, que es uno de los grandes desafíos todavía hoy de la arqueología moderna, encontrar esa gran legendaria capital de los íberos que sale en la Biblia, que parece ser que
que hasta Salomón tenía algún tipo de contacto con ellos. Se han descubierto muchas cosas, espadas, bueno, ha aparecido en varias crónicas, ¿no? Incluso tenemos el nombre de un legendario, que seguramente tenga una base real, rey íbero llamado Argantonio, que era, parece ser, un hombre muy rico. Siempre se hace constar en todas las crónicas de todos estos pueblos que has nombrado, griegos, fenicios, etcétera, de cartagineses, que España era un país inmensamente rico en recursos, que sus gentes eran, digamos, puras en cuanto a costumbres, como luego describirían a los germanos y otros pueblos celtas, etcétera. O sea, que eran gente que, pues, como muy... claro, las civilizaciones tienden a una vida urbanita, a una vida, pues, un poco... muchas veces, pues, la vida civilizada tiene también su parte oscura, ¿no? De corrupción, de la corrupción de las costumbres, etcétera. Pues, claro, en la vida campestre de los pueblos menos civilizados, pues muchas veces estos pueblos se veían como admiraban, ¿no? Esa forma de ser de los íberos que era muy, no sé, muy, hoy se diría, pues no sé si rural o muy de placeres sencillos, de una vida muy, la pureza de las costumbres, en pocas palabras. Y eso siempre lo alabaron mucho de ellos, que eran muy hospitalarios, que eran un pueblo, sí, que eran guerreros, pero más que nada cuando tenían que defender por sus tierras, su honor, etcétera, ahí iban a muerte, ¿no? Pero eran, por lo general, muy hospitalarios con los extranjeros. Eso siempre lo pusieron en valor. De hecho, se dice en las crónicas que los íberos se peleaban cuando venía un forastero nuevo, alguien nuevo a sus poblados o sus ciudades, por ver quién le iba a alojar. O sea, que siempre hemos sido un pueblo generoso, abierto con el extranjero, hospitalario, por más que nos quieran siempre pintar como, pues, la leyenda negra, ¿no? Y que todavía hoy funciona muy bien. Los españoles como un pueblo, pues, bestia, agresivo, anárquico, etcétera, pues en realidad, por lo que se ve en las crónicas, nunca fue así. De hecho, hay una cosa que sí quería empezar por comentar, que es que no solo tenemos la primera ciudad como tal de Europa, no sé si de Europa Occidental, que es Cádiz, ¿no? Que se fundó como Gadir. No sé si se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Vale. No sé si, o sea, creo que fue la primera ciudad de toda Europa, si no recuerdo mal, que es que de Europa Occidental debe ser, porque la fundaron, si no recuerdo mal, no sé si fueron los fenicios, como Gades, como una colonia comercial. Pero antes que Cádiz, se tiene noticias de una cultura que está muy olvidada por la historia incluso española, que es la cultura del Argar. Es una cultura, una precivilización que hubo en la península ibérica, muy interesante, en la cual eran poblados-estado, más que ciudades. Eran un poco más, o sea, era un grado de desarrollo inferior al que luego veremos en las ciudades-estado, ¿no? Pero que ya tenía una organización jerárquica. Ya había unas clases sociales, que es lo que caracteriza también a las civilizaciones. Había metales, en ese momento era el cobre, ¿no? La historia antigua se ha caracterizado por los metales. Hubo una edad del cobre, luego del bronce y luego del hierro. El esplendor de la cultura ibérica es en el bronce. Luego, cuando llega, los celtas son los que traen el hierro a la península ibérica. Y entonces se produce la verdadera... es cuando llega a España, pues, a la península ibérica, las primeras grandes civilizaciones del hierro, de la cultura del hierro, que son las que más conocemos, que fueron las que se enfrentaron, pues, a Cartago, a Roma, etcétera. ¿Y los tartesos fueron una civilización autóctona o recibieron la influencia de los fenicios y a raíz del contacto cultural con Gadir se desarrolló? Yo tengo idea de que fue una civilización bastante autóctona, dentro de que, vamos a ver, ningún pueblo es completamente independiente de otro. O sea, siempre hemos estado en contacto, para empezar, por nuestra posición geográfica, con el resto de pueblos, de que incluso estos pueblos en concreto, los fenicios, los griegos, etcétera, tuvimos contacto con ellos, aunque estaban al otro lado del Mediterráneo, porque eran muy buenos navegantes. Fueron los primeros grandes navegantes de la historia, hicieron un montón de descubrimientos, y de hecho hay un griego que se le considera
el descubridor de España, de la península ibérica, que se llamaba Colaíos, que fue el que hizo el primer viaje en el cual describió la península ibérica. Dijo, aquí hay un sitio que tiene estas características, que cierra el Mediterráneo, etcétera. Y bueno, pues es como el Cristóbal Colón de la península ibérica. Es que se repiten muchos patrones que luego vamos a ver en que nosotros hicimos en América y en otros lugares. O sea, España ha sido los pueblo hispano, como lo quieras llamar, ibérico, hemos sido como embajadores de otras culturas que forman parte de la nuestra. Cuando nosotros descubrimos América, estamos haciéndolo con navegación nuestra propia española, pero que se basa en esos navegantes que vinieron antes a nuestra península. El hierro venía de los celtas. Los primeros caballos se amaestran al otro lado del Mediterráneo, creo que fue por Oriente Próximo. La pólvora era de China, o sea que llevamos muchas cosas que eran del viejo continente, que eran de los que nosotros hemos formado parte. Tartessos tuvo mucha influencia, sobre todo con estas colonias griegas y fenicias de la costa levantina y bética, y de hecho la primera gran ruta que todavía existe y se llama igual, probablemente la primera gran ruta de toda Europa occidental fue la Vía de la Plata, y lo sigue siendo, que es la que une el sur de España, en concreto desde Cádiz, del puerto de Cádiz, hasta las minas de Asturias y Galicia, que eran muy ricas en oro y plata, y que atraviesa toda la columna vertebral de España por la parte escorada hacia Portugal, digamos. Entonces, esa fue la primera gran ruta comercial, o sea, la primera gran ruta que atravesaba la península entera. Es muy interesante porque hay que pensar que en esa época se tardaban muchos días en cruzar toda la península, y ya en épocas muy anteriores a Roma y a Cartago incluso, pues ya estábamos comerciando a ese nivel con otras culturas del Mediterráneo. O sea, que los minerales bajaban desde el norte de la península hasta el sur. Estoy leyendo aquí en la Wikipedia el origen de los tartesos. Y dice, sobre el origen de la cultura tartesia se ha escrito mucho, a pesar de lo cual nada es seguro todavía. Entre las corrientes principales estarían la indigenista y la colonialista. Según las investigaciones más recientes, la cultura tartésica se formó a partir de la evolución de las poblaciones locales herederas del bronce del suroeste peninsular, evolución que llegó a su clímax cuando comenzaron a relacionarse con las factorías fenicias del litoral. Según otros, la cultura tartesia sería el resultado exclusivo de la aculturación de los indígenas por parte de los fenicios. Bueno, yo creo que, a ver, que aunque hay mucho por descubrir de esa época, porque ni siquiera sabe dónde está Tartessos, empezando por ahí. Se supone que está en las cercanías de Sevilla, pero no hay nada claro. Vamos a ver, lo más probable, porque la historia siempre es... La explicación más sencilla suele ser la más probable. Es que los españoles, porque ya en esa época ya lo éramos, lógicamente, pues siempre hemos sido un pueblo, yo creo que bastante ingenioso, trabajador, imaginativo, original. No sé, hemos estado en el mundo. De hecho, hemos sido los primeros que hemos dado la vuelta al mundo, aunque los anglosajones y demás familias se empeñen en pintarnos como retrasados mentales. Pues si nosotros lo somos, pues imagínate el resto, porque nosotros hemos sido los primeros en dar la vuelta al mundo. Eso para empezar. Hay una exposición, por cierto, no sé si sigue ahora, sobre Magallanes, en el centro de Madrid, en el Museo Naval, que os recomiendo muchísimo, si todavía sigue, que vayáis a verla, porque es una auténtica preciosidad. Y ahí se ve claramente pues que no, ni hemos sido unos bárbaros, ni hemos sido unos mezquinos, ni mucho menos. Y es muy curioso, porque de nuevo hay un paralelismo con América. Casi toda la conquista y colonización de América, el eje central es a través del Guadalquivir, de Sevilla. Es por ahí que España sale a América. Curiosamente, estamos hablando del mismo paisaje por el cual nos empiezan realmente a colonizar en serio a nosotros. O digamos que empezamos a autocivilizarnos, porque Tartessos es la demostración de que ya hay una culturas autóctonas con tanta independencia que tenemos incluso un rey, el famoso Argantonio, que, bueno, pues es el primer estadista del cual podemos tener noticia que sea ibérico 100%, porque es bastante indudable que lo era. Y sobre la conquista de Iberia, de la península ibérica por los romanos, ¿qué tienes que decir?
Sí, bueno, a ver, en realidad España, la península ibérica en esa historia es un papel bastante no corto, pero a ver, hubo varias guerras púnicas, ¿vale? Las que más conocemos son la última fase, que es la más famosa, con Aníbal, en la cual, vamos a ver, Gibraltar iba a decir, perdón, es que tengo aquí un libro delante, luego lo comento. Cartago era una potencia mediterránea de primera, heredera del imperio de la época de los fenicios. Estaba basado en Túnez, era básicamente lo que hoy es Túnez, pero realmente no disponía de una nación tan grande detrás como Roma en el caso de Italia. O sea, quiero decir, el expansionismo cartaginés viene sobre todo a partir de que conquistan España, porque claro, Túnez por detrás lo que tiene es un gran desierto, ¿no? Entonces, era un imperio, los fenicios y los cartagineses tienen en común que son imperios muy comerciales, incluso los griegos también eran así, o sea, su imperio era el comercio. Entonces, no era tanto un imperio territorial gigante como fue luego el imperio romano, en el cual había países enteros que hoy en día incluso todavía sigue siendo un ámbito geográfico gigante, el imperio romano, ¿no? En aquel entonces no estaba tan desarrollado, pero ya empezaba a despuntar y estaba claro una cosa, o sea, iba a haber el imperio cartaginés o el imperio romano. Y España era uno de los campos de batalla preferenciales porque así lo decidieron los cartagineses en primer lugar, al querer expansionarse por aquí para compensar esa creciente fuerza de Roma y de Italia, pues deciden que esos puertos comerciales que tenían en España y esas bases comerciales se conviertan en un auténtico imperio, ¿no? De hecho, Amílcar Barca, el fundador de Barcelona, por ejemplo, se llama Barcelona, viene de su familia, de los Barca, Barcino, pues se traslada a España con sus hijos todavía muy jóvenes. Antes de salir de Cartago, en Túnez, les hace jurar en el templo de Estarté, me parece, que odio eterno a Roma. Eso será muy importante, marcará la vida del futuro, del que luego sería el general Aníbal. Entonces, Aníbal es básicamente un español, que viene aquí con 9 años. Eso es algo que también la historiografía oficial siempre obvia. Es una cosa que a mí me da muchísima rabia, como siempre nos están arrebatando a nuestras figuras más importantes. Aníbal no era africano, era de origen africano, pero era español. A ver si ahora va a resultar que hoy en día cualquiera que viene a España ya es español y Aníbal, que vivió en toda su vida en España, no era español. Bueno, pues lo era, por supuesto. Toda su trayectoria fue aquí y toda su familia fundaron diversas poblaciones como Cartagena, ya digo, Barcelona, etcétera, y tenían aquí un imperio el cual chocaba directamente con Roma. De hecho, muchas ciudades del litoral, para mantener su independencia frente a Cartago, se hicieron aliadas de Roma, como Sagunto, y ahí es donde se produce la primera gran batalla de esa guerra mundial, que fue una de las guerras púnicas, hubo varias, que todos sabemos que como acabaron, lógicamente ganó Roma. En ese ataque de Aníbal contra Sagunto, contra un aliado del pueblo romano, pues empieza esa guerra mundial de la antigüedad, que pues la respuesta inmediata de Roma es desembarcar en Cataluña. Es el inicio de la conquista romana en el año 218 a.C., en Ampurias, en Cataluña. Pues desembarcan allí ya el pretexto de que van a de que van a defender a sus aliados ibéricos como Sagunto, pues se meten aquí para luego acabar conquistando toda Iberia, ¿no? Todos los imperios siempre han utilizado excusas para sus guerras. Entonces, o han buscado directamente esas guerras. Y entonces, esa guerra, pues, Aníbal traspasa los Pirineos y los Alpes para atacar a Roma, es derrotado en Italia y luego en África también, y eso será la condena de Cartago, que acaba siendo arrasada completamente por Roma. O sea, no dejaron piedra sobre piedra. Pero bueno, el campo de batalla, uno de los principales, hubo más, fue, fue España. Y claro, ya que habían empezado los romanos y habían derrotado al imperio cartaginés, pues dijeron, bueno, pues nos quedamos aquí. Pero lo que no esperaban es que iban a tardar tanto tiempo en conquistar la península ibérica.
Sí, efectivamente. Es que además me acuerdo de la fecha en que desembarcan en Cataluña, en Ampurias, que por cierto, por entonces no se llamaba Cataluña, no existía Cataluña. Que, lo digo porque estas cosas hoy en día hay que contarlas para que la gente sepa la historia como es. Vamos a ver. Eh, eh, no es en desdoro de Cataluña. Yo tengo raíces también catalanas. De hecho, de Tarragona. Tarragona ha sido una ciudad-estado de una categoría impresionante en toda la antigüedad. De hecho, hubo una provincia en concreto romana, la tarraconense, que era más de media península ibérica de grande, o sea, era gigante. De hecho, llegaba hasta aquí, hasta Santander. O sea, era absolutamente enorme, como enorme fue el imperio, ¿no? El romano. Pero sí, efectivamente, me acuerdo de la época en que desembarcan en Cataluña los romanos, porque en el 218 a.C., porque van a tardar otros 200 años en someter, o sea, en 200 años en total, en someter a todos los iberos, y esa conquista acaba aquí, en Santander, luchando contra los cántabros y contra los astures. Serían los últimos pueblos por doblegar de la península ibérica, y así lo dicen los romanos en sus crónicas, ¿no? Decían, en el litoral cantábrico, pegados al mar, entre las montañas y el mar, aún vivían dos pueblos íberos muy fuertes, dos pueblos muy poderosos, que eran los cántabros y los astures. Y habla de que a los cántabros ya están, cuando ya les conquistan, ya están atados con una cadena que les ha tardado en llegar, como quejándose de que realmente hubieran, al final los íberos, porque los cántabros eran íberos también, pues que hubieran tardado tanto en someterse. España siempre hemos tenido el mismo rol desde la antigüedad, y es ser un campo de batalla y una base fundamental por nuestra posición estratégica. Hemos tenido que defender nuestra independencia de un montón, de todos los imperios que ha habido en el Mediterráneo y en el mundo, y hoy en día sigue siendo así, porque aunque la gente se piense que vamos por libre, pues yo quiero recordarles que Gibraltar es una base militar de un imperio que es el británico, que todavía existe y que tiene ocupado nuestro suelo. Eso tiene no sé, unas consecuencias y un alcance mucho más real de lo que parece. Y luego también tenemos al Imperio Yanqui con sus bases de la OTAN por todas partes, incluida Rota, etcétera. O sea que todavía hoy seguimos siendo pues un imperio en disputa, ¿no? Sin embargo, España sigue utilizando todavía hoy Ceuta, por ejemplo, como digamos gasolinera para submarinos rusos que pasan por allí, lo cual siempre cabrea a la OTAN, etcétera, pero forma parte de esa siempre, aunque ahora estamos sometidos completamente al imperio yanqui y demás, España siempre, en el fondo, aunque haya auténticos traidores en el gobierno, como es el caso de ahora, bueno, ya es increíble, siempre vamos a luchar por nuestra independencia, de alguna manera. O sea, no se va a manifestar de una forma, digamos, siempre igual. O sea, ahora mismo estamos sometidos, ¿no? Pero siempre el pueblo español siempre ha protestado como mínimo ante eso. Cabe destacar, por ejemplo, a Viriato, ¿no? Bueno, Viriato ya es de una época posterior, ya ha acabado la guerra entre los romanos y los cartagineses, han vencido los romanos, y bueno, pues es un personaje que surge completamente del pueblo, de estos líderes que da España, que dan todos los pueblos, yo creo, al final, de cuando en cuando un auténtico líder nacional, que además pudo serlo de todos los españoles, porque él era lusitano. Aquí había, a ver, se pueden diferenciar probablemente tres grandes confederaciones de pueblos en lo que era la península ibérica de entonces, que era pues la zona levantina y del sur de Iberia, que pues, se puede llamar Iberia. De hecho, los lusitanos no dejaban de ser, según los propios romanos decían, la más fuerte de las naciones íberas, por el ímpetu de sus guerreros, y eran pues un pueblo muy extremadamente belicoso, probablemente el pueblo más belicoso del sur de España. Luego estaba Lusitania, y luego estaba Celtiberia, que es lo que hoy sería pues la meseta norte, pues todo lo que es desde el Tajo para arriba, pocas palabras. Bueno, pues Viriato era lusitano, de este pueblo, que es curioso porque también es un héroe que nos quieren disputar, en este caso los portugueses. Bueno, aquí no me importa porque lógicamente no existía Portugal en esa época. Es que hay a veces debates absurdos, ¿no? O sea, no existía Zamora, no existía Portugal, no existía Extremadura. O sea, Viriato era lusitano, era un antepasado, pertenecía al pueblo que son los antepasados
de esas provincias que he nombrado ahora, o sea, de esos territorios, y de todos los españoles. O sea, todos tenemos algo de lusitanos, igual que lo tenemos de turdetanos, de cántabros, etcétera. Entonces, bueno, es un pastor que surge de su historia, como muchos saben, porque si habéis visto parece que se llamaba la serie, se llamaba Hispania, surge su historia de una tragedia absoluta, que es cuando los romanos habían ocupado Lusitania también. Entre los romanos juegan un papel gris en todo esto, siempre, como potencia colonial, porque por un lado, sí, nos traen una cultura superior, se supone, y es cierto, y traen una civilización ya muy asentada de ellos, que mejoró lo que había, por supuesto, pero también al mismo tiempo querían abusar constantemente del pueblo anfitrión, digamos, de nosotros, de nuestros antepasados. Entonces, esos abusos se llevaban sobre todo por parte, como pasó luego en América, es que es lo mismo, o sea, los generales, la gente que iba por delante del imperio con las legiones en este caso, igual que luego pasó con los conquistadores y demás, pues eran los que tomaban las decisiones sobre el terreno. El Senado daba unas órdenes y ellos cumplían otras, o hacían un poco su política propia. Esto es muy interesante explicarlo porque realmente sigue pasando hoy en día. Es pura corrupción, es decir, a un general romano cuando venía a España se le daba un ejército que además era una mili, o sea, los italianos tenían que hacer la mili en el ejército romano y era una auténtica pesadilla para ellos venir a España, porque había muchas batallas, debido a que los generales que venían aquí se les daba un mando de no sé si era de un año o de dos, en el cual era la oportunidad que tenían para hacerse millonarios. Entonces, lo lógico era saquear ya a los pueblos sometidos y, si era posible, atacar también a los que estaban por someter, pues con más razón, ¿no? Se utilizaban las legiones un poco como ejércitos privados no para extender una civilización o para defender unas fronteras, sino directamente para saquear, para ir a robar a la ciudad que tocase, ¿no? A Estepa, a Palencia, que existían por aquel momento, no sé, cualquier población, Numancia, ¿no? La tragedia de Numancia empieza así, o sea, los celtíberos, los íberos, etcétera, los lusitanos no eran idiotas, o sea, no se dejaban robar, ni violar, ni matar, como ahora quieren, ¿no? Parece ser que el sistema nos quiere enseñar a ser dóciles, ¿no? No, pues no se dejaban. Entonces, lógicamente, estos generales que venían a España, uno de los cuales se llamaba Galba, que es el que es protagonista de esta historia, les daban un ejército y tenían mando y plaza y, ya digo, tenían su oportunidad para hacer las Américas, en pocas palabras, ¿no? En el mal sentido de la palabra, pues por las malas, por las bravas, chantajeando y saqueando a los pobres españoles, en pocas palabras. Por eso se daban tantas batallas en las cuales, además, no solían morir esos generales, sino, lógicamente, las tropas rasas, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchísimos episodios de ese talante. Inclusive en uno de ellos, este general Galba, los propios lusitanos, haciendo gala de otra cualidad o defecto del pueblo español, que es la ingenuidad, ¿vale? Porque eso siempre se ha dado en el pueblo español, pues le piden que, por favor, que medien entre ellos, entre las distintas tribus lusitanas, y para repartirlas de forma que haya para todos. O sea, como diciendo, haz tú de árbitro, eres el más fuerte aquí, porque tienes un ejército que ya más o menos controlas toda Lusitania, pues tienes mucha más fuerza que cualquiera de los caciques locales y no tienes parte en esto, pues haz media tú por nuestros caciques. O sea, es que se le pidió ese arbitraje y fueron tan incautos que siguieron al pie de la letra las instrucciones de ese general romano, que les dijo, sí, vosotros venid, pero sin armas, a un valle determinado, donde os vamos a repartir digamos, por partes, ¿vale? O sea, no sé cómo llamarlo, por contingentes de gente, las tierras correspondientes para cada uno. Y lo que hizo fue, lógicamente, coger a las legiones y matar a todos los lusitanos, los pobres que se congregaron allí como ovejas, literalmente, y los pasaron a cuchillo. Eso generó un terror absoluto en toda Hispania, sobre todo en Lusitania, lógicamente, fue un auténtico genocidio. Y uno de los que escapó fue Viriato. Entonces, es el que empieza una auténtica revuelta contra los romanos por esta masacre que han hecho, pero los lusitanos pronto vuelven a olvidar todo lo que ha pasado
vuelven muchos caciques a acercarse otra vez a los romanos, como que no ha pasado nada, y entonces ahí es cuando Viriato, que era un hombre bastante inteligente, pero pese a que no tenía estudios, como se diría hoy, era un pastor, incluso a su suegro, que era un cacique íbero muy potente de Lusitania, en el banquete de bodas, cuando se casa con su hija, le viene a decir como, no te olvides de que es mi lanza y no los romanos quien protege tus bienes. Y eso se demostró luego cuando la finca de su suegro fue arrasada de nuevo, ¿veis?, por los romanos. O sea, siempre los españoles nos hemos lanzado nuestras élites, más que nada, en brazos de nuestros liberadores, ¿no?, de potencias extranjeras. Y eso es lo que ha traído como consecuencia pues muchas guerras y muchas desgracias para el pueblo español. Entonces, la historia de Viriato es, en ese sentido, es paradigmática. Es un tío que incluso les contaba a sus paisanos, como eran muy brutos, pues lógicamente era una época de mucho atraso cultural y pues para explicarles un poco de qué iba la geoestrategia y de qué iba realmente la política, les dice, mira, a sus propios paisanos lusitanos y españoles les dijo, mira, estáis haciendo como una mujer o sea, como esos dos hombres, uno mayor y uno joven, que se acuestan con la misma mujer, ¿no? Entonces, la mujer con el viejo le quitaba las canas a su amante mayor, y con el joven le quitaba el pelo, digamos, normal, para que pareciera más joven y otro para que pareciera más viejo. Y al final se quedaron calvos los dos. Bueno, pues esto es un cuento de Viriato para explicarle a su pueblo que eso exactamente estaban haciendo los caciques hispanos en general con Roma y con la resistencia que él representaba. Es decir, estaban con la guerrilla y estaban con el gobierno oficial romano. Entonces, como viendo decir que ellos que o se decidían por un bando o iban a sufrir las consecuencias de la guerra, ¿no? Entonces tenía un montón de iniciativas y incluso cuando en una batalla en que derrotó totalmente a los romanos, todas las banderas que le arrebató al ejército romano las repartió por toda España, lo mandó a todos los pueblos de España, de la península ibérica, para llamarles a la guerra y decirles, mira, es posible derrotar al ejército romano. Que eso también lo hizo Aníbal cuando les derrotó en la batalla de Canas, famosa, y mandó todos los anillos de los ciudadanos que habían matado del ejército cartaginés, los mandó a Cartago para decir, mira, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, ir a la guerra total contra Roma porque ellos nos lo han declarado. Sin embargo, pues en los dos casos no se decidieron ni los íberos ni los cartagineses y por eso Roma pudo derrotarles a todos y ser la gran potencia que fue. Y bueno, Michael, ¿cómo terminó Viriato? Creo que fue asesinado o fue traicionado por tres de sus lugartenientes, ¿no? Acabó muy mal, como él mismo profetizó, víctima pues al final de los enredos de unos y otros. Viriato no fue responsable nunca de su desgraciado final. Como todos deberíamos saber, después de una exitosa guerra de guerrillas contra los romanos y contra muchos españoles que les apoyaban, lógicamente era una guerra civil, más que nada, incluso entre lusitanos. O sea, aquí es que nunca es un España contra el resto del mundo. Siempre hay españoles a un lado y a otro de cada bando, internacional o no, que se forma. Incluso siempre hay españoles contra España. O sea, que eso siempre ha pasado. Y entonces, bueno, pues Viriato profetizó que efectivamente, antes he contado mal el cuento de él, me estoy dando cuenta ahora. Eran dos mujeres las que estaban con un mismo hombre, ¿vale? Que he contado antes, no eran una mujer con dos hombres, eran un hombre que estaba con una mujer joven y una mayor, ¿vale? Y que la joven le quitaba las canas para que no pareciera tan mayor y la mayor le quitaba, digamos, el pelo no canoso para que pareciera más mayor. Y entonces al final se queda calvo. Eso era lo que el cuento que contó Viriato, que antes lo he contado mal, perdón. Entonces, todo esto es que lo estoy diciendo de memoria, entonces hay cosas que a veces me patinan. Eso es exactamente lo que le pasó a Lusitania y a España con los romanos. O sea, sufrieron al querer estar digamos, con un bando indígena, más, digamos, más de autóctono, y también querer estar con el bando que capitaneaba Roma, pues al final acababan calvos, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que siempre nos ha pasado en todas las guerras, al final, en las que hemos
estado inmersos, pues hay mil ejemplos. Inclusive ahora estaba leyendo, estos días que te comentaba antes, bueno, Viriato acaba traicionado al final, que no quiero dejar las cosas a medias, por sus propios lugartenientes, 3 traidores que le apuñalan mientras duerme de una manera cobarde, ¿no? Y que cuando el general que les había prometido el dinero van a su campamento a cobrar, pues les responde con esa famosa frase, ¿no? Roma no paga traidores, pero en realidad Roma había jugado sucio, prometiéndoles dinero a estos traidores para que mataran a Viriato. Ahí se ve luego también lo que es el pueblo español de toda la vida, o sea, un montón de soldados lusitanos en la desesperación de haber perdido a su capitán, pues se ponen a pelear entre ellos, como a modo de gladiadores, pero simplemente no para entretener a nadie, sino como señal de duelo, y mueren no sé cuántos de una forma totalmente kamikaze. O sea, es que la historia de España siempre es así, o sea, hay siempre estos destellos de irracionalidad que es lo que ha sido, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el pueblo lusitano era increíblemente supersticioso. Una de las formas que tenían de adivinar el futuro, esto ha quedado en sus herederos, ¿veis? Extremeños, zamoranos, gallegos, que se caracterizan también por todo este misticismo, ¿no? O sea, Salamanca cae en zona lusitana más que nada. El pueblo lusitano estaba emparentado con el pueblo gallego, también galaico. Entonces, una de las formas que tenían para adivinar el futuro, por ejemplo, era matar a un prisionero y ver cómo caía. Luego también pensaban que a un viento determinado, si ponían a las yeguas de una determinada forma, pues quedaban como preñadas de ese viento y salían los potros más rápido. O sea, tenían un montón de supersticiones que eran comunes en realidad a todos los pueblos indoeuropeos y a todos los pueblos primitivos en general, que es lo que eran. Y bueno, pues al final, si nos damos cuenta, parece que el tiempo no ha pasado. O sea, hasta hace no tanto y sigue siendo Extremadura una de las zonas más atrasadas del país en muchos aspectos, ¿no? Eh, no lo digo con desdén. A mí Extremadura me encanta. Mis abuelos se casaron allí, he tenido una tía monja allí en Zafra toda la vida, en un convento. Pero, a ver, parece como que muchas cosas que ya los romanos, los griegos, los fenicios vieron, siguen dándose, ¿no? El mismo Viriato profetizó la ruina de su pueblo y su propia muerte por no tener una política clara de vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? En un consenso general por el bien común como españoles, que es lo que debería ser. No, se dejaban llevar por los caciques de turno, por los bandos que eran más fuertes que esos caciques, Roma, Cartago, etcétera. Hoy es el Imperio Británico, los yanquis, o sea, Marruecos. O sea, claro, las potencias van por encima de esos caciques. Entonces, pues hoy tenemos la prueba, es decir, el gobierno que tenemos de trapo, diciendo que está muy bien que Marruecos delimite las aguas de Canarias, ¿no? O sea, es que eso, ¿a qué gobierno se le ocurre? Pues a un gobierno comprado en el extranjero. Entonces, eso es lo que Viriato representa, la independencia de España en el bien común de los españoles. Lo que un sucesor de Viriato, como fue el empecinado, definió de la siguiente manera: soy un español y nada más. Mi partido es la independencia y el bienestar de mi patria, representados en su constitución. Una constitución que por entonces existía, que era la de 1812, que no es la basura que tenemos hoy en día, por cierto. Y bueno, después del Viriato ocurrió lo de Numancia. ¿Con cuántos años de diferencia? ¿Te acuerdas, Michael? Más o menos de coetáneos los dos episodios. Uno en Lusitania, más bien en el suroeste, y otro en el noreste, en lo que hoy es Soria. Ahí estaba Numancia, pero que al igual que Viriato arremolinó un montón de tribus y pueblos en torno a él, no solo a los lusitanos y a la gente de su cuerda, sino a los descontentos con Roma en general. Era una especie de guerrillero a lo bestia. Pues también Numancia se convirtió en una especie de bastión de guerrilleros, en este caso más bien celtíberos, que bueno, pues se reunieron en torno en esta fortaleza que era Numancia, para hacer una defensa última, porque claro, los romanos venían con un ejército ya considerable,
más profesional que lo que tenían los celtíberos, y además se le unían muchos pueblos ibéricos, o sea, autóctonos, se unían a Roma. Roma hacía pactos se llamaban pactos de amistad, hospitalidad con diversas ciudades, estado y pueblos ibéricos, en los cuales, pues, como también nosotros hicimos en América, es que es el mismo mecanismo que han usado británicos, romanos, los españoles en el imperio suyo, que es pactar con unos para ir contra los otros, fomentar las disensiones internas, porque si no es imposible conquistar ni América, ni España, ni la India, ni nada. O sea, como no tengas a parte de la población de ese sitio, de tu parte, es imposible. Entonces Numancia fue conquistada, entre otras aportaciones, con mano de obra, digamos, también española. O sea, hubo españoles en los dos bandos, siempre. En todas las guerras españolas siempre ha habido en otro bando traidores digamos, o que tenían otra visión de su presente y de su futuro. Hay que tener también en cuenta que en ese momento, sí, eran todos hispanos, eran todos íberos y demás, pero antes que ser nada, uno era cántabro, no sé, vascón, turdetano, lo que fuera, ¿no? También, bueno, y por supuesto, también Numancia fue arrasada, como era de esperar. Los romanos tenían todo el tiempo del mundo para machacarles, ¿no? Mientras que ellos estaban en un asedio que luego se repitió en más lugares del mundo. Por ejemplo, hay un paralelismo también muy claro entre el pueblo judío y el español en este sentido. Hay una auténtica Numancia judía que fue Masada, otra fortaleza en Judea que fue arrasada por los romanos, también siguiendo el mismo método, o sea, ingeniería militar. Rodear el sitio con campamentos, máquinas de asedio, etcétera, vencerles por hambre, incluso si había que desviar un río se desviaba, o sea, auténtica ingeniería militar, frente a unos pueblos que, claro, no eran unos, no sé, no estaban tan atrasados con respecto a los romanos en muchas cosas, pero en otras sí. O sea, no tenían esa estructura de Estado que Roma tenía, con esa logística, con esa... La mayor ventaja de Roma, desde luego, era el Senado. O sea, era que tenían una unidad política que sus enemigos no tenían. Y un consenso social, dentro de que tenían clases sociales y partidos diferentes, etcétera, pero pasaba un poco como con el Imperio Británico, Español, o sea, sí, había desacuerdos entre ellos, pero estaban unidos en lo fundamental. O sea, vamos a saquear España y a doblegar España. Y lo hacían. Si tenían que tardar 200 años, desde que se pelearon con el primer catalán hasta que machacaron al último cántabro, pues que pasaran los 200 años. Pero al final los imperios, si duran lo suficiente, consiguen pasar por encima de todo. Ahora estamos de nuevo entre dos imperios. El imperio dirigido de alguna forma entre China, Moscú, Irán, es decir, los descontentos con el imperio sionista, y el imperio sionista dirigido no por Estados Unidos, sino por Israel. Con lo cual se supone que estamos, en lo fáctico estamos, aunque muchos estamos descontentos con el sionismo, pero es así, estamos por desgracia metidos en ese saco. Entonces España siempre ha estado entre imperios, y nuestros antepasados íberos pues también pagaron, o sea, se llevaron lo bueno y lo malo, ¿no? de las civilizaciones. Lo malo que es las guerras, lógicamente, siempre eso es lo peor. Pues después de lo de Numancia y Viriato, pues pasaron 100 años de relativa paz en los territorios conquistados por Roma, pero aún les quedaba por conquistar pues Cantabria y Asturias, más o menos. Y bueno, ya en el 29 antes de Cristo volvieron otra vez a haber guerras. Tengo entendido que por una parte Augusto, el emperador, tenía que laurearse en el terreno militar, y por otra parte, dado que los cántabros y los astures hacían incursiones en los territorios de la Hispania romana para robarse el ganado y todo esto, pues Roma decidió pues conquistar lo que le quedaba de España. ¿Y qué puedes contarnos acerca de esas batallas, Michael? Bueno, eso es otra epopeya que tiene su lugar propio dentro de la historia de los íberos y de la historia de España, y es algo de lo que sentirnos muy orgullosos, porque realmente los cántabros ya pusieron en tensión todos estos valores de los íberos que los tenían. Eran un conjunto de pueblos, hay que remarcarlo siempre, cada uno iba a su puñetera bola, ¿vale? En todo,
¿vale? Ni siquiera todas las tribus cántabras, que eran, no sé si eran 9, estaban de acuerdo en todo, pero sí estaban de acuerdo en una cosa, curiosamente, en que había que saquear a los pueblos de la meseta, que eran sus primos, digamos, paceos, que eran los de la zona de Palencia, turmogos, creo que eran los de la parte de Burgos, o sea, había otros, ¿ves? Pero cada pueblo, que más o menos por cada provincia de España había un pueblo diferente, ¿vale? No coinciden geográficamente, eso por lógica, ¿no? Pero, o sea, cada pueblo era a su libre albedrío. Además estaban formados por tribus que estaban formadas por clanes familiares. O sea, es que era una estructura, una constelación que no conocía estado alguno, ¿vale? Y solo se ponían de acuerdo para dos cosas, para delimitar sus zonas de saqueo, incluso con los Astures, es decir, unos iban para un lado, para la zona de León y todo aquello, y otros para la zona de lo que hoy es el norte de Castilla, los cántabros. O sea, cada pueblo tenía claro, eran pueblos ganaderos que no tenían agricultura propia, eran pobres de por sí, y entonces lo único que tenían era ganado y espadas. Entonces había que ir a saquear a los vecinos de abajo. Cuando los romanos ya consiguen someter a los vaceos de la zona más que nada de Palencia, después de 200 años de estar luchando contra ellos, que también se dice pronto, ¿vale? Porque eso sí que estuvieron en la frontera. Todas las guerras que hubo en Hispania contra los romanos, los vaceos estuvieron siempre en primera línea. Entonces al final fueron los que más resistieron contra Roma, por cierto. Que por cierto tenían un modo de repartirse las tierras muy curioso, porque eran una especie de comunismo. Cada año se repartían los lotes de tierras entre ellos, en la zona de Palencia. O sea, que eso, el pueblo ibero daba para muchas cosas curiosas, ¿no? Y el caso es que los cántabros les saqueaban a estos, digamos, mientras estaban luchando contra Roma, también tienen que estar luchando contra los cántabros, ¿veis? O sea, no había una unidad de español, no eran españoles contra italianos. Eso, quien lo piense, que se olvide. Roma, lo que pasa es que una vez que iba incorporando a los distintos pueblos que iba dominando, habría una primera fase de una dominación muy dura en la cual se les trataba como esclavos prácticamente a los recién conquistados, otras veces no, cuando les habían ayudado en la conquista, ¿veis? Dependiendo de cómo tuvieras el pacto con Roma, te trataban de una manera o de otra, ¿no? Era la política. Pero definitivamente una vez que ya te incorporaban al imperio, tenían la excusa para atacar al siguiente pueblo, que eran ya los cántabros. Después de los vacios solo quedaban los cántabros y los astures. Entonces, los romanos utilizaron esa excusa de estáis atacando a los aliados del pueblo romano, o sea, a los que adhieren a sus enemigos, los vacios. O sea, siempre veis, siempre se vende, la propaganda de guerra es fundamental. Y definitivamente atacaron ya a los romanos, a los cántabros y a los astures, con todo el poder del Imperio Romano en su cenit, con Augusto, las legiones que habían sido formadas por César y por Mario y por Pompeyo. O sea, las mejores legiones que había en la historia de Roma se concentraron aquí en el norte de España para atacar en una auténtica exhibición de fuerza. Los romanos esperaban que con un ejército tan fuerte, pues iban atacando a los astures y cántabros a la vez, pues iban a machacarles de tal forma que iba a ser imposible. Era como todo el ejército yanqui contra, yo qué sé, contra Irán. O sea, imposible que pueda resistir eso. Pues la sorpresa fue que los cántabros sí, en un primer momento y los astures parece que fueron derrotados, sus castros o poblados fortificados fueron sitiados y arrasados, se convirtieron en auténtico, bueno, los vencedores siempre por las típicas tropelías, violaciones, asesinatos, etcétera, y los cántabros muchas veces antes que sufrir eso se suicidaban. O sea, si no podían resistir más, se llegaba un momento que se suicidaban. Incluso había unas anécdotas tremendas de una mujer cántabra que ha sido, que la han hecho prisionera junto a muchas compañeras, porque los hombres habían muerto ya en la batalla y demás, y entonces ella se consigue liberar de sus ataduras y mata a las demás y luego se suicida a ella para no caer en manos del enemigo. Y también se dice de un padre que mató a toda su familia que estaban atados porque el padre se lo ordenó al hijo, ¿no? Oye, mátanos porque no vamos a ser esclavos de estos tíos, ¿no? Entonces, realmente demostraron una capacidad de heroísmo y de sacrificio y de no mirar atrás en la derrota como en Numancia o como Viriato, o sea, no sobrevivían a su derrota, ¿no? La cuestión es que una gran parte de ellos, gracias a Dios, sí sobrevivió, por eso estamos aquí, de otras cosas, ¿no? Porque somos hijos de esos pueblos que no sufrieron un genocidio total, sufrieron genocidios, pero es casi imposible erradicar un pueblo entero, es casi imposible, y además a nadie le interesa eso, ni siquiera que comete el genocidio,
Entonces, bueno, pues más que nada sobrevivieron. Y tanto se fue así que sobrevivieron, y aquí viene lo más curioso de la historia. Imagínate, la guerra, como tú dices, empieza en serio en el año 29, creo que acaba en el 26, si no recuerdo mal, 27, 26 antes de Cristo, y todos los cántabros que ya estaban aquí con las legiones encima, pues ven en un gobernador que vino a continuación, ven una oportunidad de liberarse. Le ven débil, ven alguna cosa, ellos que eran unos auténticos pícaros de la guerra, y entonces se ponen de acuerdo con los astures para decir, vamos a rebelarnos a la vez, porque este gobernador que nos ha tocado nos lo vamos a llevar puesto, ¿no? No sé, es débil, no va a poder con una rebelión a gran escala de nosotros, otra vez, con las armas en la mano. Y entonces le engañan, aquí haciendo gala de un recurso guerrillero toda la vida, y le dicen, no, mira, que como muestra de buena voluntad, te vamos a regalar unas provisiones que teníamos guardadas para tu ejército. Y entonces ese gobernador manda a soldados a buscar esas provisiones, y lo que hacen los cántabros y los astures es que les matan a los soldados, se rebelan por todo el país y de nuevo vuelta a las andadas. Pero ese gobernador que habían pensado que era imbécil, pues no lo era, arrasó otra vez todos los valles de Asturias y Cantabria, llevándose el ganado, incluso cometiendo un castigo que era muy típico de los romanos, que también se hizo en Numancia, lo mismo, que era cortarle la mano derecha a todos los hombres, para asegurarse de que no volvían a empuñar una espada, ¿no? Entonces, bueno, ya vino, digamos, la paz, entre comillas, total. Estuvieron unos años tranquilos, que ya parecía que en serio había acabado la guerra. Una guerra que había conseguido poner enfermo a Augusto, que se tuvo que ir al sur de Francia, a un balneario, a recuperarse, porque le había sentado fatal pues todo lo que pasó, vivió aquí. Inclusive un rayo estuvo a punto de matarle. Mató a un criado suyo que cayó al lado de él. O sea, que parecía que hasta las tempestades estaban en contra de los romanos, hubo una plaga de ratas en su campamento. Bueno, fue una guerra durísima, sobre todo por la calidad del enemigo. ¿Y qué pasó? Que ahí viene ya la gran rebelión definitiva de esta gente, de los cántabros en concreto. Ya los asturianos no se vuelven a rebelar más, pero los cántabros que habían ido de esclavos, les habían desterrado, porque ya no se fiaban de que volvieran a las andadas, habían mandado de esclavos a Francia, a las Galias, pues resulta que, siguiendo una misteriosa consigna de ellos, no se sabe si por un eclipse o porque eran muy dados a estas cosas, a la adoración de los elementos, como todos los pueblos primitivos, el tema de los eclipses les impactaba mucho. Se piensa que puede ser que hubo un gran eclipse en esa época y que eso fue como una consigna para todos los cántabros que estaban en las Galias, repartidos por allí como esclavos, ya digo, o sea, viviendo lejos de casa, totalmente desunidos para que no pudieran rebelarse, pues de repente mataron a sus amos, mataron a todo el que se les puso por el camino, volvieron a casa por los múltiples caminos que llevaban a su Cantabria natal y volvieron a convencer en sus poblados a la población de que se podía derrotar a Roma, que ellos venían de haber matado a medias Galias con tal de volver a casa. Atacan espontáneamente todos los campamentos que había por Cantabria. Los romanos se habían relajado mucho, demasiado, les derrotan de una forma humillante, les lo consiguen quitar algunas águilas, o sea, no una, sino varias águilas, o sea, los estandartes sagrados del ejército de Roma, de las legiones, que eran totalmente sagrados, las águilas, era como perder hoy en día la bandera, ¿no? Para una división. Y entonces, esas derrotas fueron tan severas que Augusto tuvo que mandar a su general estrella, que era Agripa, a tomar el control de nuevo de esta guerra, y esta vez le dio carta blanca para hacer un auténtico genocidio. Esta vez ya dijo, mira, no puedo con esto. No, o sea, haz lo que quieras con ellos, pero quítame el problema porque ya estoy harto de estos tíos, que no hago vida de ellos, y encima han llegado a infligir una derrota tan fuerte al ejército romano, o muy parecida, a la que, no tan fuerte a lo mejor, pero parecida en cuanto a humillación, a la que se sufrió en la derrota de Teutoburgo, también por Augusto, en Germania. Entonces, vuelve Agripa a Cantabria, empieza a crucificar a todo el mundo, cortar manos, a las propias legiones las decimó. O sea, 1 de cada 10 soldados de algunas legiones en concreto fueron ejecutados como castigo porque se habían vuelto totalmente cobardes, no querían ir a pelear más con los cántabros. Debían ser unas malas bestias ya después de todo lo que habían sufrido, además,
pues como un poco como en Numancia, ¿no? Que al final el propio ejército romano no quiere pelear con los últimos que quedan en Numancia, que les desafían a pelear en la llanura. Los últimos numantinos les desafían a los legionarios de Escipión. Mira, habéis ganado, pero vamos a echar la última batalla aquí, vosotros sin muros por delante, un campo abierto, y no se atrevían los legionarios a luchar contra esos últimos numantinos que estaban hambrientos, desesperados, ya sin fuerzas, simplemente porque habían demostrado pues un valor, la desesperación y un sentido del honor pues brutal, ¿no? O sea, pues haciendo valer, pues ya digo, el valor español que siempre ha sido muy alabado por todos los pueblos. Pues muy bien, Michael. ¿Quieres decir algo más para terminar? Sí, que el pueblo ibero no termina lógicamente ni con la derrota de Viriato, ni la de Numancia, ni la de los cántabros y Astures, sino que sigue, por supuesto, hasta hoy. Somos herederos directos de ese pueblo. Somos básicamente ese pueblo con aportes de otras civilizaciones y demás, pero es lo que más somos. Íberos, ante todo, es lo que nos une a todos. De hecho, el vascuence, aunque no lo quieran reconocer, no deja de ser De hecho, por eso es el idioma más antiguo de Europa Occidental, porque es lo que queda del íbero. No lo quieren reconocer, pero hay pruebas de todo esto. De hecho, hay muchas palabras que tenemos en común todas las lenguas de España. Por ejemplo, la palabra izquierda. La palabra izquierda es puramente íbera. Se dice izquierda, izquierda, es la misma, el mismo vocablo. Y muchas más hay, y raíces comunes, ¿no? Se ve en la toponimia, es muy interesante eso. Incluso hay más que una teoría que afirma que la vascuence es lo último que queda en Occidente de una lengua que antes se hablaba en toda Europa y hasta Armenia. O sea que, bueno, pues es un pueblo que tiene su propia epopeya, incluso llegando más lejos que nadie. El lema Plus Ultra yo creo que representa pues, a nuestra raza, por así decirlo, nuestra epopeya de hispanos. Y bueno, incluso inmediatamente después de la conquista de Roma, por parte, incluso aunque había sido tan feroz, en concreto, por ejemplo, contra los cántabros, el propio, creo que era Estrabón, que fue un gran estudioso del pueblo íbero, un griego al servicio de Roma, decía, los mismos cántabros que antes devastaban las tierras de Sebastos Caesar, que era el emperador Augusto, ahora llevan esas mismas armas al servicio del pueblo romano, ¿no? O sea que hay un reciclaje de todos los pueblos que han luchado contra Roma y que luego pues Roma al final les absorbe como amigos. O sea, es una relación que si no se entiende con sus luces y sombras, no se entiende. Los romanos, igual que todos los pueblos, han conquistado, seguramente con un índice de tolerancia muy alto, por eso duró tanto el Imperio Romano, pues han conquistado los diferentes pueblos, como luego hizo España, y al principio ha habido guerras, ha habido hechos crueles y luctuosos y demás, pero luego pues se produce el mestizaje, se produce la colonización propiamente dicha, y eso queda como un recuerdo épico del pasado, ¿no? Pero bueno, incluso llegó a haber emperadores en el cenit del Imperio Romano, los mejores emperadores, los emperadores más poderosos que ha habido de Roma, los mejores césares han sido Trajano, Adriano, ¿no? Que eran completamente españoles, incluso Marco Aurelio, tengo entendido que era de familia española, estaba emparentado con ellos. O sea que, y eso fue mucho después de estos hechos que estamos aquí hablando. España fue no una provincia, fue el conjunto de provincias probablemente más o de los más queridos del imperio, y de hecho hemos sido los que más hemos representado luego a Roma en todo. O sea, porque es que luego el imperio español ha sido calcado del romano en todo. O sea, es lo que somos. Somos íberos y somos romanos. Lo que más somos es eso, hispano-romanos. Y nada, pues que os mando un abrazo a todos y que espero que os haya gustado, y se puede decir muchas más cosas sobre cómo vivían, que eso nos lo hemos dejado un poco en el aire, otro día podemos comentarlo, cómo era realmente la vida de ellos, cómo su propia existencia normal era una epopeya, porque era una vida muy dura, vivían con los animales, eso sí que eran completamente el animalismo puro, porque vivían con los animales dentro de sus casas,
o sea, casi sin separación con los seres humanos. Eran un pueblo extremadamente puro, ya hemos dicho su generosidad, currantes, espartanos. Bueno, pues realmente en los cántabros todo esto se exacerba mucho más porque eran un pueblo todavía más pobre y más montañoso más montañés que la mayoría de los demás, pero todos vivían de esa manera muy, como los propios romanos decían, en concreto del norte de Europa, Estrabón decía, todos estos pueblos del norte de España viven al modo de los espartanos. Es curioso, ¿no? Y nada, pues un abrazo y que espero que os haya gustado. Pues muchísimas gracias, Michael. Y nada, nos despedimos hasta el próximo programa.